Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que estamos aquí todos juntos. Hoy es 14 de abril, lunes 14 de abril del 2025. Y bueno, estamos aquí para darle gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos por esta semana. eh, y bueno, el poder iniciar de la mejor manera que es dando gracias a Dios. Es probable que algunos de ustedes esta semana hayan cambiado su rutina y que debido a las vacaciones de sus hijos o vacaciones en donde trabajan, cosas así, pues estén en un lugar diferente o a lo mejor estén dormidos. Si usted ve este devocional después, ya cuando le agarre la despertancia, como a las 2 de la tarde, que haya tenido buena mañana, seguramente la tuvo, y que tenga también un buen día en general. Pero bueno, gracias a Dios por este día y por esta semana. Esta semana estamos celebrando o recordando, más que celebrando, recordando la semana de la pasión. Así que en esta semana, el día de ayer, prediqué acerca de la entrada triunfal cuando Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino. Ya investigué si es cabalgando, bueno, no, cabalgando sobre un pollino. Em, entonces, a partir del día de hoy vamos a revisar, no todo, pero vamos a revisar algunas cosas, algunas actividades que Jesús tuvo en estos días. Entre qué sucedió entre la entrada triunfal y el jueves de la última cena. ¿Qué sucedió en estos días? Bueno, la Biblia nos da mucha información, o más bien nos da suficiente información para saber qué sucedió, aunque quisiéramos tener mucha más información, ¿verdad? Pero bueno, en esta semana el devocional va a estar basado en las cosas que la Biblia registra que hizo o que enseñó Jesús en estos días, sobre todo en la enseñanza. Perdón, hay que recordar que en esta semana Jesús enseñó mucho, habló mucho, muchas enseñanzas, muchas parábolas del reino que son impresionantes. Bueno, una disculpa por la voz. Ayer se me acabó, de por sí ya estaba un poco mal de gripa desde el eh, viernes en la noche, sábado en la mañana me puse un poquito mal. De hecho, en los bautismos no pude bautizar. Estuve presente pero no bauticé y el domingo prediqué y pues ya. Pero bueno, aquí estamos. Caro Jiménez, buenos días, gracias, bendecido día. Eunice Xochicale, ¿cómo está? Buenos días. Lorena Rosas, gracias. Igual saludos para usted, hermana Lorena, Dios le bendiga. María Sara González, buenos días, bendiciones, gracias. Irma Argüelles, buenos días, bendecido día, gracias. Rebe Sánchez, buenos días, hermanos. Hoy es, ay, ay, Rebe Sánchez, hoy es el cumpleaños de mi esposo Pedro. Si le puedo mandar saludos. Claro que sí, mi queridísimo amigo y hermano Pedro Lascano Ortiz, que Dios te bendiga, que Dios le bendiga grandemente. Gracias a Dios por su vida. Muchas felicidades por este cumpleaños del 14 de abril. Qué bonito, qué bonita fecha. Que Dios le bendiga y que Dios le llene y le colme. Como dice, como decía Moisés, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios le traiga bendición para que en estos días que van pasando podamos estar bendecidos y llenos de la sabiduría del Señor. Vicky Rugerio, buenos días, gracias. Patibó, buenos días. Ayer no pude ir al culto presencial, pero lo vi en línea, un mensaje lleno de bendición. Muchas gracias, hermana Pati, que Dios le bendiga. También le mando un saludo, oramos por usted y por su pronta recuperación. Este, que Dios le guarde, que Dios le cuide, que Dios fortalezca su salud. Oramos por usted, Rosy Goita, bendiciones, cuídese mucho. Sí, gracias. Esa es la garganta. Bueno, eso es, que solamente sea un poco de gripe y garganta. Bueno, entonces le decía que en esta semana vamos a estar estudiando en los devocionales qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo Jesús después de la entrada triunfal. ¿Cuáles son las enseñanzas? Después de la entrada triunfal hay muchas parábolas, muchísimas parábolas. El Señor Jesús da muchas parábolas. Vamos a estudiar algunas de ellas, en muchas enseñanzas.
pero vamos a el día de hoy a estudiar un pasaje que también es muy conocido, que se llama la purificación del templo. Este es este pasaje en el cual dice que después de que entró Jesús a la ciudad de Jerusalén, hay algunos que dicen que estaba, que lo relacionan como si fuese el mismo día domingo. Hay algunos que piensan que el domingo fue la purificación del templo. Algunos dicen, no, no fue el domingo, fue el lunes. Bueno, entre domingo y lunes sucedió la purificación del templo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Déjeme, a mí me gusta mucho cómo lo describe y cómo lo narra Juan, porque es un poco más específico y sobre todo en el aspecto espiritual. Entonces déjeme leer cómo lo narra Juan. Eh, ay, perdón, cómo lo narra Juan. Y dice Juan, perdónenme, no, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No es Juan, es Mateo, perdónenme, Mateo. Mateo, cómo lo narra Mateo acerca de la purificación del templo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí? Y déjenme explicar por qué yo solito me estaba haciendo bolas y estaba hablando de Juan. Porque Juan también habla de la purificación. Los cuatro evangelios hablan de la purificación del templo, pero Juan habla de una purificación del templo mucho antes, en las bodas de Canaán, por ahí, por esa época. Los otros tres evangelios ponen la purificación del templo después de la entrada triunfal. Hay algunos que piensan, hay dos versiones. La primera versión es Juan no es cronológico y Juan lo puso ahí porque creyó que era importante, pero en realidad sucedió después de la entrada triunfal. Yo no lo creo, yo creo que pudieron haber sido dos eventos diferentes, y es lo que la mayoría piensan, que son dos momentos diferentes. Uno, el de Juan, cuando purifica el templo al principio de su ministerio, y otro es el de Mateo, Marcos y Lucas, que habla de la purificación del templo después de la entrada triunfal. Son dos eventos diferentes. Ahora sí, ¿por qué hizo esta purificación del templo? Ya ha generado mucha controversia respecto a lo que quería decir Jesús o lo que estaba haciendo. Bueno, hay que recordar que estaban en la Pascua. Y como estaban en la Pascua, había muchas personas que aprovechaban para presentar ofrendas. Es decir, ya que voy a ir a Jerusalén, voy a presentar una ofrenda. Si tú vivías en otro lugar lejos de Jerusalén, tenías la opción de presentarlas en el lugar donde residías, pero si querías presentarlas en Jerusalén, pues no ibas a hacer todo el viaje, sino que te esperabas y a lo mejor en alguna de las fiestas, que podía ser la de la expiación, que podía ser la de la Pascua, o la de las enramadas, en ese momento ibas a celebrar la Pascua a Jerusalén, y en ese momento aprovechabas para celebrar o para entregar tus ofrendas, para entregar tus votos. Entonces dice que había afuera del templo muchos que vendían y compraban en el templo. ¿A qué se refiere? De hecho, en algunas otras pasajes, en algunos otros evangelios, habla acerca de los cambistas. ¿Por qué está hablando de los cambistas o quiénes eran los cambistas? Eh, Dice que volcó las mesas de los cambistas y el libro de Marcos. A los cambistas, bueno, también en Mateo dice, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas. Entonces, esto nos habla de dos cosas. Lo que estaba sucediendo aquí era gente que iba a presentar una ofrenda, que aprovechaba que estaban en la Pascua e iban y presentaban una ofrenda. Y esta ofrenda tenía dos características. Número uno, ¿por qué cambistas? Porque muchas veces en algunas ofrendas tenías que pagar con moneda, pero
La moneda que se utilizaba en este entonces era la moneda romana. Más adelante, días más adelante, en esa misma semana, se da el tema del tributo a César, si ustedes recuerdan. Dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Bueno, y esto sucede con una moneda romana. Bueno, eh, la moneda circular en ese entonces, la que circulaba, era la moneda romana. Pero en el templo tú no podías llegar y ofrecer a Dios un sacrificio o una ofrenda en monedas y dar una ofrenda, una moneda romana. O sea, no se podía. El propio Sanedrín, el templo, las costumbres, las tradiciones, la ley, te decían no, o sea, no, porque la ofrenda romana, perdón, la moneda romana representaba corrupción, representaba idolatría, representaba la creencia romana, la adoración al propio César. Entonces no se permitía que se entregaran ofrendas en moneda romana. Entonces tenías que cambiar tu moneda romana por una moneda que sí se utilizara, que eran las monedas judías principalmente, era la moneda que utilizaba el pueblo judío, una moneda más local. Entonces por eso había cambistas, porque había personas que lo cambiaban. Obviamente, si había muchos cambistas es porque había muchas personas que lo hacían y había un gran negocio. Era un muy buen negocio. Denme 10 segundos, por favor. Ay, perdónenme, es que empiezo a hablar y me constipo. Era un muy buen negocio. Y había personas que vendían palomas. ¿Por qué palomas? Porque eran para la ofrenda de la paz. Esa ofrenda que la mayoría de las personas tenían que entregar. Una ofrenda. Entonces, si tú vivías a 3 días o a 2 días de Jerusalén, o si tú vivías a 5 horas de Jerusalén, no te ibas a traer una paloma desde allá. O sea, era mucho rollo. Entonces, lo que la mayoría de la gente hacía es llegaba a Jerusalén y ahí compraba lo que tenía que comprar para la celebración. Sea, llámese paloma, pero también el cordero. O sea, si yo tenía que hacer la Pascua, pues no iba a comprar un cordero, no iba a traer el cordero desde mi lugar de origen hasta Jerusalén. Mucho rollo. Mejor llego a Jerusalén desde antes y ahí compro el cordero. ¿Cuál es el problema? Que ya había, ya sabe usted, le ha tocado ir a esas oficinas de gobierno en las que apenas vas a entrar y te dicen, ¿qué pasó, güerito? ¿Qué hubo? Pero bueno, ¿qué pasó, güero? Oye, ¿qué trámite vas a hacer? No, yo te echo la mano, ayúdame. Mira, yo conozco a alguien adentro y te lo hago bar. Lo mismo estaba sucediendo ahí. Palomas, venden palomas. Quiero una paloma para mi ofrenda de la paz. No, no, mira, estas palomas tú nada más le dices al sumo sacerdote, me la vendió Edgar. Él ya sabe que mis palomas están, pero mira, certificadas, papá. O sea, pasan inmediatamente. Oye, pero esta paloma está media feita. O este cordero de la Pascua está defectuoso y tiene que ser sin defecto. Está medio cojito, o está muy prietito, ¿no? Y cuando los entregaban, decían, "Tú no te preocupes, tú le dices al sumo sacerdote que Edgar te mandó. Él ya sabe. Entonces ya le dices al sumo sacerdote, oye, Edgar me mandó. Ah, sale, va, pasas, papá. ¿Te imaginas el nivel de corrupción que había? Entonces ahí es cuando Jesús dice que se llena de un celo santo, vuelca las mesas de los cambistas, echa fuera del templo a todos, ovejas, bueyes, palomas, absolutamente a todos, y dice que no hagan de la casa de mi padre un mercado de ladrones o una cueva de ladrones, ¿no? Y dice que entonces él está hablando acerca de de la santidad que debe haber en el templo. Dice, mi casa de oración será llamada, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es lo que dice Jesús. O sea, tendría que ser llamada una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eh, Marcos, a mí me gusta como Marcos dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todas las naciones. Ahora, ¿qué sucedió? Acuérdese, eso lo prediqué el día de ayer.
Cuando Jesús hace esto, ¿qué sucede? Los sacerdotes se enfurecen, los escribas se enfurecen, los fariseos se enfurecen y dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a este hombre? Se enfurecen, pero el pueblo se asombra y reconocen a Jesús y dicen, wow, este hombre tiene una doctrina impresionante, este hombre es justo, este hombre realmente es un profeta, este hombre puede que sea el Cristo. Wow, es un hombre perfecto. La observación de lo que Jesús hizo en esos días permitió al pueblo saber y entender que Él era el Cordero de Dios perfecto, perfecto. Y lo tienen que reconocer. Wow, qué hermoso, qué hermosísimo cuando nosotros estudiamos así el pasaje, no de manera aislada, sino cómo es que sucedió en el contexto, ¿no? Y bueno, lo que hizo Jesús en el templo fue una forma de determinar o de establecer cuáles eran sus prioridades y qué es lo que él creía que se tenía que hacer, qué era lo correcto, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender. Bueno, déjenme terminar haciendo una oración. Gracias, Jesús, por, por la enseñanza que tú nos das, Señor, por este celo santo que había en ti, Jesús, aquí en la tierra, cuando hiciste este acto de expulsar a los comerciantes, a los cambistas, que se estaban aprovechando de la necesidad, que estaban convirtiendo un acto sagrado, lo estaban convirtiendo en un intercambio comercial abusivo. eh, y perdónanos si en algún momento nosotros lo hemos hecho así, Señor. Si la motivación que ha habido en nuestro corazón ha sido inadecuada, la incorrecta. Te pedimos que nos perdones y nos ayudes en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por siempre, porque tú eres Rey y tú eres Señor. Amén. Ay, por favor, perdóneme por ay, ay. Déjeme ver qué más nos están escribiendo. Saludos a todos los que nos escriben. Rosibel, bendiciones, Rosibel, bendecido inicio de semana. Gracias, gracias, Rosibel. Lilian Coutinho, buenos días, Dios los bendiga y restaure su salud. Gracias. Ayer vi la predicación en línea y el mensaje me tocó tan hondo y me hizo llorar. Gracias a Dios, Liliana, que Dios le bendiga y que Dios le guarde, le cuide, le prospere y le ayude en todo. Marta Serrano, gracias, así es, qué grande misericordia hemos recibido de parte del Señor, sin duda, totalmente de acuerdo con usted. Gracias a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Les recuerdo los horarios de esta semana. El miércoles no tenemos servicio porque lo trasladamos al jueves. Entonces, jueves 7:30. Vamos a celebrar la mesa del Señor y va a predicar, si mal no recuerdo, el pastor David Pérez el jueves. Y el viernes tenemos dos servicios a las 11 y a la 1, en donde tres predicadores estarán ahí compartiendo acerca de este día de la pasión. Y el domingo los cuatro servicios normales, pero el primer servicio, si lo quiere ver así, el primer servicio que es a las 8:30 no lo vamos a tener, sino vamos a tener el servicio de las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana será el servicio de resurrección y después continuamos con los otros tres servicios de manera normal. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le prospere y nos estamos viendo en las diferentes actividades de esta semana. Bendiciones a todos.